Iniciar grabación. ¿Y qué más me faltaba? El puntero. Ya está. Listo, entonces comencemos, como recién, no te preocupes, Laisa. Como recién vamos a empezar la clase, acá está la definición de lo que es cardiopatía congénita, estenosis pulmonar, ¿no? Que es obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y sale a través de una válvula, ¿no? Que estábamos visualizándola después, como en este caso, a través de la arteria pulmonar con una válvula. Esta imagen es una válvula pulmonar normal que está localizada en la salida, cuando está saliendo del ventrículo derecho y entrando a la arteria pulmonar. Esta válvula, cuando está sana, se debe abrir totalmente. Pero cuando está engrosada va a ocurrir esto. Cuanto más engrosada o cuanto más adherida está una a la otra, las uniones, esto va a ser cada vez más severo, ¿no? No se va a abrir totalmente, de repente va a quedar solamente un punto en el caso severo. Acá es más o menos, es leve porque porque por acá va a pasar sangre sin mucha obstrucción, pero vamos a ver más adelante cómo es cuando la válvula está totalmente, o sea, está cerrada en diferentes gradientes, ¿no? Recordábamos que la única arteria que lleva sangre no oxigenada es la arteria pulmonar, porque está saliendo la sangre del ventrículo derecho y se va por la arteria pulmonar hacia las ramas pulmonares, llegando hacia el pulmón para ser oxigenada, luego regresa a través de estas venas pulmonares a la aurícula izquierda. Verán que estas son las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda, ¿no? Son cuatro venas pulmonares, que en este caso estas venas pulmonares llevan ya la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Acá funciona el término al revés, ¿no? Pero igual la función del corazón se da de esa manera a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, cuando hablamos de arterias pulmonares mucho más obstruidas, verán ustedes que acá está adherida las fisuras y no se pueden abrir, ¿no? Miren cómo solamente se abre una pequeñez, y esto sí es una estenosis pulmonar grave, a diferencia de lo que ustedes han visto acá, ¿no? Engrosada, pero se abre más o menos, ¿no? Entonces, esto, como es una especie de compuerta, cuando pasa la sangre, va a tener una turbulencia. Esa turbulencia me va a dar gradientes, que me va a decir el grado de estrechez pulmonar. Cuanto más cerrado está, como en este caso, el gradiente va a ser más alto. ¿Qué significa el gradiente? El gradiente de la ecocardiografía es la resta de la presión del ventrículo derecho, restándola con la presión de la arteria pulmonar. Como el ventrículo derecho aquí, en este caso severo, tiene que hacer más fuerza, entonces va a estar mucho más elevada que la presión de la arteria pulmonar, y entonces la resta me va a dar un gradiente más alto. Cuanto más alto sea el gradiente, la estenosis pulmonar es cada vez más severa, ¿no? Entonces ahí tenemos las imágenes y vamos a ver qué tipo de estenosis pulmonar tenemos. La que hemos visto primero en las imágenes anteriores es una estenosis valvular pulmonar, porque se da básicamente en la misma válvula, ¿no? Hay fusión o ausencia de las comisuras, dicen, ¿no? Cuanto más fusionado está, o cuanto más ausente está, solamente va a haber un puntito de escape de sangre por donde tiene que pasar la sangre del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, eso es valvular, propiamente la válvula. La estenosis infundibular va a estar acá, por detrás de esta válvula, o sea, antes de llegar a la válvula. Esto va a ser un músculo hipertrofiado, ¿no? Esta estenosis infundibular se caracteriza porque es músculo que ha crecido de alguna manera, y es típico de la tetralogía de Fallot. Recuerden que cuando tratemos la tetralogía de Fallot vamos a decir que el ventrículo derecho está hipertrofiado, entonces al hipertrofiarse todo el músculo de la pared,
también se va a hipertrofiar la zona en que me va a llevar hacia la salida de este ventrículo derecho. Y esa zona se llama infundíbulo. Por eso se dice que es estenosis pulmonar infundibular. Y la otra son las estenosis periféricas, que serían las estenosis de las ramas. De estas ramas de la arteria pulmonar que están entrando ya al parénquima pulmonar, ¿no? Se van a estrechar en algún lado y me va a dar una estenosis periférica. Muchas veces no solamente hay un estrechamiento, una estenosis periférica, sino también hay un estrechamiento cuando se bifurcan estas ramas pulmonares, y va a ser una estenosis periférica múltiple, ¿no? Que en realidad eso no tiene tratamiento, ¿no? Porque son vasos pequeños estrechados en número diferente, pueden ser 5, 6, 7 ramas estrechadas, que verdaderamente cuando son muchas no hay forma de dilatarlas, ¿no? Entonces ahí tenemos pues la valvular, la infundibular y la pulmonar periférica, que son de los ramos periféricos, que es menos, gracias a Dios es menos frecuente. Entonces cuando le hablé de gradientes, es esto, ¿no? ¿Qué gradiente tiene cada una del tipo de estrecheces? El leve, por ejemplo, que es el primero que vimos casi, va de 25 a un gradiente de 24 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión del ventrículo derecho restada con la presión de la arteria pulmonar me va a dar una diferencia entre 25 y 30 milímetros de mercurio. En la moderada ya por supuesto es más alto, ¿no? 39 milímetros de mercurio, y en la severa sí, puede llegar a mayor de 50 milímetros de mercurio, cuanto más severo, puede llegar a 70, 80, casi ya medio obstruido. Entonces, esto sí es un caso de emergencia, ¿no? Porque a la postre me lleva poca sangre al pulmón, ya que está obstruyendo la entrada de sangre al pulmón, me lleva poca sangre al pulmón, y de tal manera que si yo tengo poca sangre en el pulmón, o sea, si no puede pasar, la válvula no se abre, entonces tampoco no va a sonar al cerrarse, ¿no? Va a tener un segundo ruido disminuido, si es que es leve o moderada, y abolido, si es que es severa, ¿no? A diferencia de lo que hablamos en la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan que dijimos que pasaba un montón de sangre? Y eso hacía que la presión del pulmón sea alto y cierre la válvula con fuerza, y el segundo ruido estaba alto porque el pulmón estaba encharcado. Aquí el segundo ruido va a estar disminuido o ausente porque el pulmón está casi sin sangre, ¿no? Dependiendo del grado de estrechez, el pulmón va a tener un volumen de sangre disminuido y puede ser hasta disminuido severamente, ¿no? Desde disminuido leve hasta disminuido severo, en el caso de que sea una estenosis pulmonar severa, como en este caso. Entonces, como no se abre la válvula, por supuesto que no va a sonar, pues por eso se disminuye el sonido. Si la válvula está adherida, por supuesto que no se va a cerrar como debería de cerrarse, ¿no? Y el segundo ruido se caracteriza, ¿por qué? Porque está disminuido. Y como está pasando por un orificio menor al normal, entonces lo que ustedes van a tener es un soplo, el que se caracteriza como un soplo eyectivo a nivel de foco pulmonar. Soplo eyectivo, ¿por qué? Porque empieza a empujar la válvula, el ventrículo derecho empieza con fuerza a tratar de abrir la válvula, lo consigue abrir un poco, y en el momento en que lo abre un poco, la sangre pasa más fluidamente y empieza con un sonido, o sea, como que haciendo fuerza para luego liberarse, ¿no? Y lograr pasar hacia el pulmón, porque el organismo necesita sangre en el pulmón para la oxigenación de todos los órganos nobles, ¿no? Y hasta ahí ya tenemos dos características. Dijimos que el soplo estaba en el foco pulmonar, y no sé si ustedes recordarán en qué espacio, ¿no? El espacio del foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿no? Entonces ahí ustedes van a escuchar el soplo ahí, y ahí mismo van a conseguir escuchar la disminución del segundo ruido, porque es la válvula pulmonar la que no se está abriendo, y por lo tanto no se va a cerrar, no va a dar el sonido de cierre de la válvula.
En cuanto a, ya vimos esto, este es el gradiente, cuanto más severo va a estar abolido el segundo ruido. No se va a escuchar el segundo ruido. Aquí está lo que dijimos, el soplo, y el segundo ruido puede también estar desdoblado, pero en su mayoría está disminuido o abolido. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo, cuando el ventrículo derecho hace fuerza para enviar el flujo, lo que va a hacer es se va a hipertrofiar. Y eso es lo que se va a traducir en el electrocardiograma. Voy a tener un ventrículo derecho hipertrofiado y en la radiografía vamos a ver también, no muchos cambios, pero lo que se va a ver es un pulmón más bien con bajo flujo pulmonar, ¿no? Entonces va a haber un flujo bastante bajo y de repente el tronco de la pulmonar, ¿se acuerdan que cuando el ductus llevaba sangre a través de la aorta al pulmón, dilataba el tronco de la pulmonar y en la radiografía se veía así como abombado? Pues en la estenosis pulmonar, como no hay flujo, ese tronco de la pulmonar se va a volver recto o excavado, dependiendo del grado de estrechez que tenga el ventrículo, del grado de estrechez que tenga la estenosis pulmonar. En el ecocardiograma, allí es donde vamos a medir nosotros los gradientes y vamos a ver el ventrículo derecho qué tanto de hipertrofia tiene, ¿no? Cuanto más estrecho en la válvula, cuanto menos abierta está, el ventrículo derecho va a estar mucho más hipertrofiado, ¿no? Y si la estrechez es ligera, a veces el ventrículo derecho no se modifica. ¿Por qué? Porque nosotros, es como ir al gimnasio y hacer resistencia permanentemente en nuestros músculos, o sea, levantar pesas, nuestros músculos se van a hipertrofiar, ¿cierto? Cuanto más levanto pesas, cuanto más pesos levante, mi músculo se va a hipertrofiar. Si dejo de hacer eso, entonces mi músculo va a liberarse, ya no va a estar hipertrofiado. Entonces, en el caso leve, en el que no levanta pesas, en el que no se hace esfuerzo, que a veces el ventrículo derecho se encuentra hasta a veces normal, ¿no? ¿Por qué nos interesa hacer la ecocardiografía? Porque podemos medir el anillo valvular. Recuerden ustedes que cuando vieron la válvula pulmonar, en este caso, nosotros tenemos aquí un anillo pulmonar, ¿no? Tenemos que medir este anillo pulmonar, ¿por qué? Porque el tratamiento actual es dilatar esta válvula con cateterismo. Entonces yo tengo que escoger un balón dilatador que no sobrepase el diámetro de mi anillo, ¿no? Que no sobrepase, porque si no puedo rasgar rasgar la arteria pulmonar. Entonces, para que no sobrepase mi anillo valvular, yo debo medir en la ecocardiografía el tamaño de mi anillo valvular. Eso me va a permitir hacer el trabajo en forma adecuada y no tener tanto problema cuando hacemos el procedimiento. En la radiografía ya dijimos, el flujo pulmonar va a estar disminuido y en casos muy severos se va a ver casi negro, ¿no? Se va a ver como que si no tuviera vasos, ¿no? Ya a medida del anillo pulmonar, nosotros lo que vamos a hacer en el tratamiento, antes era quirúrgico, ahora se usa balón, ¿no? Este es el gradiente del que le hablaba. Cuando uno pone aquí, en la ecocardiografía, pone el transductor, a través del modo M, así se llama este modo, recoge el flujo. La velocidad con que el flujo está yendo. Está saliendo a una velocidad más alta y se mide la gradiente de aquí hasta acá. Si nosotros vemos aquí, este está en un gradiente de 40, 45, si no me equivoco, ¿no? Pero la gradiente se mide así. Y el tratamiento es la valvuloplastía, ¿no? Con balón. Esto lo vamos a ver mejor en esta imagen de aquí, ¿no?
a través de cateterismo se introduce el balón hasta la válvula. Se introduce, por supuesto, cuando todavía no está insuflado. Se introduce hasta la válvula, se traspasa todavía con suerte hasta la estenosis pulmonar severa, todavía tiene un agujerito por donde uno puede meter el catéter y uno puede conducir la válvula, ¿no? El balón, puede conducir el balón a través de la válvula está aquí, ¿no? Ya cuando uno está seguro que está cruzando la válvula, lo que hace es insufla este balón con una sustancia de contraste, porque recuerden que si se revienta y yo lo insuflé con aire, lo que voy a hacer es voy a producir una hemólisis. Voy a producir aire a nivel de la circulación y el paciente va a morir hemolizando, ¿no? Entonces, esto que ven ustedes acá oscuro es la sustancia de contraste que uno mete y se puede ver cuando ya uno insufla totalmente, ya abrió la válvula. O sea, la válvula estaba estrechada y aquí ya está abierta, ¿no? Este es el procedimiento por dilatación percutánea se llama, pero es a través de la pierna, es el cateterismo, es el cateterismo intervencionista que ahora se hace. Antes había que cortar el pecho, abrir el corazón con un dispositivo de metal, abrir la válvula, pero ahora ya no, ahora con el avance de la medicina, esto se ha hecho mucho más simple, menos riesgoso, y el paciente se hospitaliza un día antes del procedimiento, se hace el procedimiento y sale al siguiente día del procedimiento, y generalmente sale sin complicaciones, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de cateterismo intervencionista, ¿no? Miren cómo lo dilató. En la mayoría de las veces se hace por se insufla 3 veces este balón para estar seguros de que ya se abrió la válvula, ya se despegó toda la adherencia de las válvulas y las válvulas empiezan a funcionar. Puede quedar una insuficiencia valvular ligera, pero eso no tiene mayor importancia. Entonces, hasta ahí verán que la valvuloplastía pulmonar es un procedimiento bastante, si bien es cierto, es invasivo, es un procedimiento bastante inocuo, ¿no? No es como cortar y entrar a sala de operaciones, donde el chico después se queda como una semana post procedimiento, ¿no? Aquí no, aquí sale al siguiente día. Entonces, eso es con respecto a lo que es estenosis pulmonar, ¿no? Todo lo que es estenosis pulmonar. Ahora, ¿en qué momento una estenosis pulmonar me produce cianosis? Porque esta es una cardiopatía acianótica por obstrucción, por eso se llama por obstrucción. Las anteriores dijimos que era por flujo, este es por obstrucción, porque está obstruyendo el pase de la sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esta cardiopatía se hace cianótica? Se hace cianótica cuando la estenosis es tan severa que casi ya no pasa sangre a nivel del pulmón, y cuando tiene sumado a ella una comunicación interventricular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la presión del ventrículo derecho es tan alta para poder empujar esta sangre, y la comunicación interventricular es más fácil que le permita pasar la sangre del derecho al izquierdo. Acá ya se invierte el flujo y el niño se vuelve cianótico, ¿no? Pero eso es un capítulo aparte, porque ya son complicaciones son cardiopatías más complejas, que no las vamos a ver nosotros aquí, sino que lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan lo simple, conocimiento general, estenosis pulmonar, características de la estenosis pulmonar, y cómo es que se trata la estenosis pulmonar pura, ¿no? La estenosis pulmonar pura. La siguiente cardiopatía que vamos a estudiar y que también es considerada obstructiva es la coartación de aorta, ¿no?
¿Qué es una coartación? Algunos de ustedes recordarán que es una coartación, porque tenemos, recuerden de que ustedes han llevado cardiología dentro de medicina interna y han hecho las cardiopatías más simples, ¿no? Las más simples, las que deberían de conocer. Aquí estamos tratando de recordar y tratando de ampliar un poquito más el conocimiento con un poquito más de tiempo, ¿no? Coartación de aorta también es una estrechez. Es una estrechez, como verán ustedes aquí. A ver, vamos a pasar acá, más o menos para que se hagan una idea de qué es una coartación. Esto es una coartación de aorta. Es una estrechez que tienen aquí, que no permite pasar la sangre de la aorta hacia la parte distal. Y si no permite pasar la sangre de la aorta hacia la parte distal, el que va a sufrir es el riñón, porque no va a recibir el volumen adecuado, ¿no? Entonces el riñón va a decir, oye, no estoy recibiendo sangre, algo está ocurriendo. Y lo que va a activar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque el riñón piensa de que está deshidratado. El riñón piensa, es un organismo que reacciona simplemente a que no tiene volumen y desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hace que se retenga líquido a todo nivel. Se retiene el líquido, no filtra el riñón y se trata de retener líquido con la hormona antidiurética y todas las compensaciones. Pero ¿qué pasa? La sangre, el líquido que se incrementa regresa hasta el corazón, regresa y cuando llega al ventrículo izquierdo y llega a la aorta, no puede salir. Se va quedando la sangre hacia atrás y no puede salir y el riñón sigue sin tener volumen adecuado y lo que hace es que como se acumula la sangre aquí, a la larga, lo que va a hacer es que el niño tenga hipertensión pulmonar, pero ¿dónde? Solo en miembros superiores. ¿Y cómo va a estar el pulso hacia abajo? Si no hay sangre, si no hay volumen, el pulso va a estar disminuido o abolido en miembros inferiores. En cambio, aquí la braquial va a hacer que el pulso esté bien vivo. La característica de una coartación de aorta, desde que nace el niño, es que tenga diferencia de pulsos entre miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Los miembros superiores van a tener un pulso bien palpable y a veces vivo, y miembros inferiores va a estar en silencio, no va a haber pulso. Eso ya me da diagnóstico de coartación de aorta desde que nace el niño. Y por eso es que nosotros a los pediatras, a los neonatólogos, le decimos que el examen de pulso periférico de miembros superiores e inferiores debe hacerse desde que el niño nace, porque yo ya puedo diagnosticar al nacimiento la coartación de aorta con esta diferencia de pulsos. Si tengo una sospecha de diferencia de pulsos, por supuesto que lo envío a hacer un ecocardiograma con la sospecha de coartación de aorta, ¿no? Antes de que a la larga se vengan todas las complicaciones de una coartación de aorta. Un niño pequeño, cuando nace y tiene una coartación de aorta como este grado, que es severo, lo que va a hacer es insuficiencia cardíaca, ¿pero por qué? Porque la sangre se está quedando aquí. No está consiguiendo salir a nivel del sistema. Entonces, de toda la circulación. Y se está quedando aquí y retrógradamente me está encharcando el ventrículo derecho y me encharca el pulmón, ¿no? Entonces voy a tener flujos así marcados como en este caso, porque el pulmón está soportando buena cantidad de líquido, de la sangre que regresa y de la sangre que aquí está atorada, que no puede salir. Es como una obstrucción en cualquier tubo que esté llevando a algún líquido hacia algún lugar, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir en la coartación. Entonces, el niño pequeño lactante con este grado severo de insuficiencia cardíaca, de coartación, va a ser una insuficiencia cardíaca y muchas veces no responde al tratamiento. La única manera de que el niño responda al tratamiento para la insuficiencia cardíaca es ir a la cirugía o dilatarle esta coartación,
¿no? Porque no le va a responder a la medicación. Por más diuréticos que usted ponga, el volumen de retención le va a ganar, ¿no? Le va a ganar. Entonces ahí tenemos una coartación de aorta. ¿Y cómo escucho el soplo? Recuerden que la aorta va por delante de la columna vertebral, o sea, va hacia atrás. Muchas veces, cuando tengo a un niño en insuficiencia cardíaca y no escucho soplo por delante, yo lo voy y lo busco en el dorso, en la espalda, por el costado de la columna vertebral, y ahí voy a escuchar el soplo más intensamente. A veces se escucha también por delante, si es una estenosis severa, lo escucho también en la región anterior, pero en forma así como una lámina que va de arriba abajo, ¿no? Y atrás lo escucho mucho mejor. Entonces, si yo escucho un soplo mucho mejor en la región dorsal, que va un soplo de arriba abajo, yo tengo que sospechar, y tengo pulsos diferentes en miembros superiores más intensos y en miembros inferiores menores o casi abolidos, el diagnóstico está dado, ¿no? Es una coartación de aorta. Esa es más o menos la clínica. Entonces vamos a ver luego cómo es la característica de esto ya lo vieron, lo vimos en la primera lámina cuando se presentó cardiopatía cianótica, el porcentaje de niños con defectos cardíacos, 9% de los defectos cardíacos congénitos tienen un cierto grado de coartación de aorta, ¿no? O sea, muchas veces la coartación de aorta acompaña a otras patologías cardíacas, se suma a ellas. Entonces el 9% de estos niños que tienen cardiopatías pueden tener también sumada coartación de aorta. Y eso complica más la situación del paciente, ¿no? Si hablamos de coartación de aorta, ustedes verán, ¿se acuerdan cuando vimos el corazón? ¿Dónde estaba el ductus? Pues veremos aquí, en la imagen, el ductus está más o menos en esta posición. Entonces, si la coartación, como en este caso, está por debajo del ductus, se llama postductal. Si el ductus está a la altura de la coartación, se llama justaductal. Y si el ductus está por debajo de la coartación se llama preductal. O sea, es de acuerdo a la posición con relación al ductus, ¿no? Puede estar paralelo al ductus, la coartación puede estar antes que el ductus, aquí, y el ductus por acá abajo, y la coartación puede estar después del ductus, aquí, y el ductus por acá abajo, ¿no? Entonces, lo más peligroso en todos estos casos es una coartación que está cuando está por debajo del ductus. Porque si estuviera por encima del ductus, por lo menos el ductus va a través del chan porque persiste, lleva sangre y hace una especie de bypass y lleva sangre hacia abajo, aunque no la lleve oxigenada, no la lleva oxigenada, pero el paciente sobrevive. En las coartaciones de aorta, la sobrevida va a depender del grado de estenosis, si es severa, y de la presencia o no del ductus. Esta es una radiografía de tórax en la que se evidencia la imagen en 3. ¿Por qué la imagen en 3? ¿No? Por esta estrechez, ¿no? La aorta normalmente debería ser así y tener un arco aórtico hacia abajo, parejo. Pero como hay una estrechez, lo que vamos a ver es parte de la aorta, luego la estrechez y luego el resto de la aorta que va a ir hacia abajo, ¿no? Que sería esta imagen de acá, un 3, ¿no? Una imagen de 3. Eso tipifica la coartación de aorta. Luego tenemos aquí, miren esto es esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética de la coartación. Entonces verán que la tomografía, la resonancia magnética es mucho más
anatómica, es más tridimensional. Yo puedo limpiar todas las imágenes musculares y los otros vasos y miren cómo me llega hasta la mesentérica, hasta la ilíaca y acá la bifurcación de las renales, ¿no? Acá una bifurcación renal y la otra debe estar para el otro lado, ¿no? Es por eso que decimos que cuando hay una coartación, la sangre a este nivel va a estar totalmente disminuida. Y de aquí me viene la sintomatología de la hipertensión arterial cuando la coartación no es muy severa, ¿no? Cuando la coartación no es muy severa, este niño puede seguir viviendo, nadie se dio cuenta, sigue viviendo, ¿por qué? Porque pasa más o menos sangre, pero no pasa la sangre necesaria. Entonces llega un momento en que la demanda del niño, cuando es más grande, la demanda del niño es mayor, y el riñón ahí va sintiendo la pegada, y empieza a incrementar la retención de agua y a hacer la hipertensión arterial. Muchos de estos chicos que han llegado a nosotros han llegado con clínica de hipertensión arterial. La mayoría son de provincias, porque en provincias no hay personal especializado que pueda diagnosticar este problema, ¿no? Nos llegan a los 4, 5, 6, 7 años para estudio de hipertensión arterial. Entonces, en un niño para estudio de hipertensión arterial, yo debo tener en cuenta el estudio de la coartación, ¿no? Lo primero que hago cuando me llega un niño con presión alta, le palpo los pulsos. Si siento un buen pulso, digo, ay, no, ya, esto debe ser renal, ¿no? Problema renal con cuadro de hipertensión, ¿no? O si no palpo los pulsos, digo, esto puede ser una coartación, así que vamos a hacer la ecocardiografía. El problema renal por sí mismo produce hipertensión arterial, por eso es que hay que diferenciar la hipertensión arterial en el niño más grande, no titularlo a todos como renal, sino que también hay que buscar que no haya una alteración en la aorta. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Verán que se ve súper claro, ¿no? Se ve súper clara con la resonancia y con la tomografía, que nos permite hacer eso, este examen. La ecocardiografía también nos permite, o sea, nosotros generalmente lo que hacemos es la ecocardiografía. Esto ya lo acabo de explicar, porque es la hipertensión. La ecocardiografía me va a dar el gradiente, al igual que la estenosis pulmonar, me va a medir el gradiente y se mide igual que la estenosis pulmonar, se pone el transductor en la zona de estrechamiento y me va a medir el gradiente, ¿no? El gradiente, esto ya también fue visto, el gradiente va a estar incrementado. ¿Por qué? Porque va a ser una resta de la presión que está antes de la coartación, se va a restar con la presión que está después de la coartación, ¿no? En este caso, como vimos aquí, ¿no? El gradiente va a medirse, gradiente de la presión que está aquí, y como la presión acá está alta, va a tener una diferencia de presión con la que está aquí, que como tiene poco flujo, la presión va a estar baja, ¿no? Entonces va a tener una diferencia de presiones, y esa diferencia de presiones me va a dar el grado de estrechez. Puede ser ligera y el niño pasar desapercibido, pero la presión normalmente la presión en miembros inferiores siempre es más alta que la presión de miembros superiores, ¿no? Requiere más presión para llegar afuera. Y la diferencia va a ser al revés, ¿no? Siempre la presión arriba va a estar menor que la presión de la aorta inferior, ¿no? La aorta superior, el arco aórtico, va a tener más presión que la aorta descendente. Normalmente, perdón, la aorta descendente va a tener más presión que la aorta ascendente, ¿no? Eso es lo normal. Siempre va a haber más presión arriba en la aorta ascendente y menor presión en la aorta ascendente y mayor presión en miembros inferiores. Necesitamos que la sangre nos llegue hasta la punta de los dedos de los pies, por eso es que la presión se incrementa en aorta descendente, ¿no? Pero no tanto en aorta ascendente. Si es que estas presiones en la ecocardiografía se igualaron, ya me debe dar una sospecha de que hay una estrechez ahí,
ya me debe dar una sospecha. Y si la presión de la aorta ascendente es mayor que la aorta descendente, voy a tener una diferencia de resta de presiones de la aorta ascendente con la aorta descendente, de tal manera que me va a dar el gradiente de la coartación. Cuando el gradiente de la coartación supera los 20 milímetros de mercurio, o sea, la diferencia de presiones supera los 20 milímetros de mercurio, la obstrucción es importante. Ahí hay que hacer algo, ¿no? O sea, significa que si yo normalmente tengo una presión de 120 en la aorta ascendente, normalmente cuando tengo una coartación, ahí voy a tener una presión en la aorta ascendente de 140 y en la aorta descendente lo voy a tener en 120. De tal manera que esa resta me va a dar 20 milímetros de mercurio y me va a decir, oye, acá tienes una coartación a la que le debes dar importancia, ¿no? Entonces no está pasando sangre, por si acaso, no está pasando adecuadamente sangre al riñón. Así que ya vas a tener problemas, presta atención, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la medida de ese gradiente de presiones, ¿no? A nivel de la coartación. El soplo, como toda obstrucción, también es un soplo eyectivo, ¿no? Pero es de más baja intensidad. No es como la de la estenosis pulmonar. La de estenosis pulmonar es un soplo eyectivo y como está bien pegado, la arteria pulmonar está bien pegado casi a nuestro tórax, ustedes lo van a escuchar intenso, y cuanto más intenso es el soplo, quiere decir que la coartación o la estenosis es más severa. Ahí sí tengo problemas, ¿no? A diferencia de la comunicación interventricular, dijimos, cuanto más intenso es el soplo es porque el huequito es chiquito y yo me quedo tranquila. Pero en la estenosis pulmonar y en la coartación, cuanto más intenso sea el soplo, me voy a preocupar porque supuestamente está mucho más estrechado, ¿no? Hay que tener cuidado en estos casos, no confundir con la comunicación interventricular, ¿sí? Miren aquí lo que dijimos, soplo sistólico eyectivo de baja densidad puede escucharse en la base del corazón, pero vamos a escucharlo irradiado a la axila, y mejor escucha en la región interescapular izquierda, ¿no? Ahí por donde pasa la aorta, por donde está la aorta dando la vuelta para bajar, ahí es donde se va a escuchar mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿cómo va a ser mi electrocardiograma? Si yo tengo una resistencia en la aorta, o sea, una obstrucción ahí, ¿quién es el que hace más esfuerzo? El que hace más esfuerzo es el ventrículo izquierdo. Entonces, este ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Recuerden que en la estenosis pulmonar, el que hacía más esfuerzo era el ventrículo derecho, porque de ahí sale la pulmonar, y se hipertrofiaba en el ventrículo derecho. La misma fisiopatología ocurre con la coartación de aorta, que como está estrechada la aorta y esta sale del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a estar más hipertrofiado porque tiene que hacer mayor esfuerzo. ¿Se dan cuenta? ¿No? La radiografía ya la hemos visto, un arco aórtico prominente con indentación del borde izquierdo, que es el que me da el número 3. Esa radiografía que vimos antes en las imágenes anteriores, ¿no? Y algunos dicen, como de la aorta, vamos a ver las imágenes aquí, para retroceder, para ver la radiografía, y lo que estábamos viendo anteriormente. O sea, en la radiografía yo voy a ver esta imagen de 3, ¿se acuerdan? Pero de la aorta, acá la han limpiado, pero de la aorta salen las intercostales. Salen las intercostales, ¿no? Las intercostales, como están sufriendo por la turbulencia que pasa por aquí y como están más cerca a la estrechez, la sangre se va a desviar más por las intercostales y las va como que a dilatar. Y eso me va a dar esta imagen de la que decía acá, ¿no? Decía, en la radiografía voy a ver el arco aórtico prominente
con indentación del borde izquierdo, que me da la imagen del número 3, y luego voy a tener escotaduras entre las costillas. En las bases de las costillas se ve como unas irregularidades, que son los vasos intercostales que salen de la aorta y que van a estar totalmente tortuosas, ¿no? Antes, esto es cuando un niño ha tenido la agresión, mire, por lo menos unos 10 años, ¿no? Pero antes de esos 10 años el niño ya está viniendo por hipertensión, a control de hipertensión, y ya ahí es que le hacemos el diagnóstico. Yo no he visto mucho estas escotaduras costales, de las que refiere la literatura, porque la mayoría de los diagnósticos se ha hecho en el recién nacido o dentro de los primeros años de vida, y que se ha podido resolver el problema y evitar todas las complicaciones que me trae una coartación de aorta. Entonces, tenemos aquí, en la ecocardiografía, debemos localizar la coartación. Se ve la imagen. Anatómicamente es difícil ver la imagen en la ecocardiografía, pero sí vemos el flujo que tiene una alta velocidad en la zona de la estrechez. Y si agarramos bien, podemos verla anatómicamente, o sea, si angulamos bien el transductor, sí se puede ver la imagen de la coartación, ¿no? Y se mide la gradiente en ese nivel. La resonancia magnética es la que acabamos de ver, imágenes anteriores, esa de colores, esa me da la imagen exacta y puede medir exacto los milímetros de coartación, ¿no? Puede medir y me da un dato concreto de los milímetros de la coartación y también me da un dato de cuánto mide la aorta descendente y cuánto mide la aorta ascendente para ver hasta dónde yo puedo dilatar esta coartación, al igual que la estenosis pulmonar, ¿no es cierto? Tengo que saber, yo no le puedo meter cualquier balón de dilatador, digamos que si tiene 3 milímetros la coartación, no le voy a meter una de 10 milímetros porque le rompo la aorta y el paciente se muere ahí, ¿no? Cuanto más chiquitos, nosotros metemos casi el diámetro que debería medir a esa edad la aorta, ¿no? Entonces, eso es lo que uno hace. Y el cateterismo cardíaco, ya no se usa para diagnóstico, el cateterismo cardíaco ya se usa para procedimiento. En coartaciones de aorta severa, algunas escuelas dicen, cuando es bebito chiquito, lactante, mejor lo llevamos a la cirugía. Pero el problema de la cirugía en los bebitos lactantes chiquitos es que ese niño va a seguir creciendo. Y su aorta va a seguir creciendo. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a recoartar. Va a haber una recoartación porque la aorta sigue por su naturaleza y sus características, sigue creciendo. Nosotros tenemos una aorta más grande que la de un niño de 1 mes o de 6 meses o de 1 año de edad. Entonces, hay escuelas como la nuestra, por ejemplo, que se prefiere hacer dilatación de la coartación, así sea chiquitito, y seguirlo dilatando en el transcurso del tiempo para evitar crear esa cirugía que me deje una estrechez fibrótica gruesa, que es más difícil dilatarla después, ¿no? La tomografía, igual ya vimos que era la imagen blanco, me da las características también, o sea, casi no se usa resonancia magnética en nuestro medio, porque no hay quienes interpreten, o sea, no hay técnicos que sepan hacer este tipo de estudios en nuestro país para niños, sí hay para adultos, pero no para niños. Y lo que sí, tenemos en el país solo dos médicos que han hecho su especialidad en resonancia magnética para leer, o sea, cardiólogos, pediatras, para leer las resonancias, que son un poco más complicadas, ¿no? Nosotros tenemos resonador, pero lamentablemente no tenemos técnico. Hay en el INCOR la doctora que lee resonancias, pero ella está en el INCOR, nosotros estamos en el REVALIAT y se hace todo un compromiso administrativo, si es que ella tiene que venir a enseñarle al tecnólogo de radiología de cuáles son las imágenes y cómo debe angular y qué debe tomar.
de imágenes y cómo debe meter la sustancia de contraste y en qué momento tomar la radiación, es mucho más complicado. Esperemos que esto mejore en el futuro, ¿no? Yo creo que por ahí estamos viendo, esta es la tomografía y esta es la resonancia. Miren, la resonancia es tridimensional, aunque la tomografía también se puede hacer tridimensional, pero nos da unas imágenes como esta característica, y aquí miren cómo esta estrechez está tan severa, ¿no? Que acá hay que hacer algo. Muchas veces ya no decimos, no, ahí no va a entrar el dilatador, ya mejor llévalo a cirugía. O sea, la decisión va a depender de la edad del paciente y la decisión también va a depender de los exámenes que tenemos, ¿no? No vamos a arriesgar a un paciente en el que decimos, no, mira, esto ni siquiera tiene 1 milímetro, por ahí no va a pasar ni siquiera el catéter, mejor llévenlo a cirugía. Ahora, todos estos pacientes que ustedes ven entran a lo que se llama junta médica con todas las especialidades, el cardiólogo pediatra, el hemodinamista, el cirujano pediatra, el radiólogo pediatra, y entre todos se analiza si es que puede haber una posibilidad de resolución a través de cateterismo, o de repente la posibilidad de resolución es quirúrgica, ¿no? Entonces, no los arriesgamos a los chicos para evitar problemas de que se rompa a la hora de que esté entrando el catéter aquí. Se rompe una aorta, que se rompe en sala de hemodinámica, tiene que correr a sala de operaciones, y una aorta que se rompe no le da tiempo a usted, y el paciente se muere, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si el niñito es pequeño y está en insuficiencia cardíaca, así no responda en forma adecuada a la medicación, igual se le instala la medicación. ¿Y qué hacemos? Lo que intentamos es mantener el ductus. Apenas nace, si vemos que es coartado, le mantenemos el ductus para que le ayude a llevar sangre a nivel de miembros inferiores, y luego entra a lo que es una dilatación por catéter balón. O en caso de que sea muy estrecho, da tiempo para que entre a una cirugía, ¿no? Si es muy estrecho, el ductus me ayuda a llevar sangre hacia miembros inferiores, porque el ductus sale, recuerden que el ductus une la arteria pulmonar con la aorta. Entonces, de la arteria pulmonar, el ductus ayuda y le pasa sangre ahí y lo lleva hacia abajo, ¿no? Pero en algunos no se consigue mantener el ductus, y inmediatamente debe ir a catéter balón, o a dilatarlo por catéter balón, o hacerle el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es en realidad cortar, es como una manguera que está dañada, corto el pedazo que está dañado y lo uno término terminal, y ahí termina la cirugía, ¿no? Ahora, cuando se hacía la cirugía en un corte recto y se unía término terminal en corte recto, la mayoría llegaba a una estrechez. O sea, a la larga, la cicatrización hacía que se reduzca el diámetro, ¿no? Ahora, por eso es que el corte es un corte más que nada sagital, ¿no? O sea, viendo la figura, vamos a ver que el corte ya no es recto así, no cortan acá y lo unen, ¿no? Sino cortan así, ¿no? En esta posición, y acá también lo cortan así, en esta posición, y lo unen, de tal manera que la retracción de la cicatriz es menor. Si es cierto que me lleva, si es cuanto más chiquitito, me va a llevar a una nueva recortación, pero va a demorar un poco más. Y la recortación no va a ser tan severa que cuando se une en forma horizontal, ¿no? Se hace sesgada, es la mejor técnica ahora, que es la técnica que se está usando ahora, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros estamos viendo que el tratamiento inicialmente es médico, para luego ser dilatado o quirúrgico. Hasta ahí todo lo que corresponde, y creo que he llegado a la hora. Me he pasado inclusive 10 minutos, que hemos empezado tarde, pero son las dos cardiopatías que nos faltaban. Entonces ustedes ya en resumen saben que hay cardiopatías con shunt y cardiopatías
las cardiopatías acianóticas con shunt y cardiopatías acianóticas con obstrucción. Esas son las cardiopatías acianóticas que por lo menos deberían de conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Están ahí? Hola. Nadie me responde. Frida. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Todo claro. Sí, doctora, todo claro. Que ya digo que estoy hablando solita. Bueno, todo claro, no hay ningún problema, no hay preguntas. ¿No les quedó ninguna duda? Sí, Wesley, doctora. Ah, muy bien, me está agradeciendo. Sí, no hay problema. Cualquier duda siempre se debe preguntar. Estamos en el momento en el que puede preguntar. Pero bueno, si no hay ninguna duda, chicos, vayan, repasen la clase. Ya han tenido varias clases importantes que deben de conocer. Bien, Norla. Que deben de conocer porque esto les va a servir. Bien, Vilga, chao. Sofi, muy bien. Qué bueno que hayan entendido, pero repásenla. ¿Para qué? Para que fijen el conocimiento. Acá ahorita han entendido, pero si ustedes la leen ahorita van a fijar, ¿no? Y ya no van a estar estudiando 2 días antes, ¿sí? Del examen, están que se meten a la cabeza, se mezclan toditas las cosas y al final se confunden, ¿no? Bien, chicos, ya nos vemos. La próxima clase creo que sí me toca en primer turno, que ya es lo último que vamos a hacer. Bien, Jessy. Nos vemos con todos. Chao. Chao, chao, Gracias, chao. doctora. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Chao, doctora. chao, chao, chao. Chao, chicos, chao. Que les vaya bien. Que los que no han almorzado, almuercen. Tomen su lonchecito. Chao, chicos. Bye a todos. Chao a todos.